en Algarabía y tenemos nuestra sección de mitos y realidades con el doctor Iván Farrera. Un gustazo tenerte con nosotros. Un gustazo y estrenando año, ¿no? Y nuevos programas, ¿no? Oye, me fascina porque nosotros en Algarabía venimos estrenando de año desde el 1 de enero y yo creo que va a durar hasta febrero que se reincorporen todos a las labores. Del 14, ¿no? Por ahí. No, porque ya el 14 es 14 de febrero. Sí, es otra fecha diferente, ¿no? Oigan, y bueno, para llegar sanos y salvos al 14 de febrero, el día de hoy traemos un temazo que es torsión testicular. Vamos a hablar de la torsión testicular, como dices, es un tema pues que es importante porque es una urgencia urológica. Llámese urgencia, ¿cómo definimos una urgencia? Como algo que si no se resuelve inmediatamente, corre peligro tanto la vida como la función del órgano involucrado. Entonces, estamos hablando que si vamos a hablar de torsión testicular, pues corre riesgo el testículo o el órgano involucrado, ¿no? Ok. ¿Qué es precisamente? O sea, yo entiendo por torsión, pues que como que se enrosca, se tuerce, se intercambia. Es muy explícito y es un término que lo menciona uno así como que da escalofríos, pero sucede frecuentemente, por eso dije vamos a llevarlo al programa para que al menos si esta plática nos sirve para evitar que haya otros eventos, porque hay manera de evitarlos, pues se eviten, ¿no? La torsión testicular es cuando el testículo rota sobre su eje. Ahí vemos a ver en las fotos cómo el testículo está orientado en un eje vertical y pendula de lo que es el cordón, que es el que le lleva la circulación al testículo. Entonces, cuando hay una torsión, sucede que se rota el testículo, se tuerce, como su nombre lo dice, y es una urgencia porque empieza a disminuir el suministro de sangre al testículo. Empieza a bajar. Y entonces, o sea, no solamente porque duele horrible, porque me imagino que duele. Generalmente se ocurre en la madrugada, despierta generalmente al niño, que es mucho más frecuente en niños, aunque hay registros de niños de 1 año de edad hasta incluso intraembrionario, hasta adultos de 70 años, ¿no? Ahora sí que es un calambre que duele hasta el... Les duele lo inimaginable, ¿no? Lo inimaginable. De hecho, el paciente o la persona, niño, adulto, anciano, lo que sea, se levanta con un dolor intenso en la noche o en la madrugada y se queja de dolor. El dolor llega a alcanzar un umbral tan intenso que genera náuseas y vómitos, ¿no? Así sí. De plano. ¿Y por qué sucede? O sea, bueno, es principalmente a los niños. Ajá. ¿Por qué sucede? Bueno, generalmente sucede porque el testículo puede traer un defecto en la fijación, que el testículo queda muy péndulo, muy colgante dentro de una túnica que lo envuelve, que como vemos ahí en el diagrama que vamos a ver, el de la anatomía, no se fija y entonces queda más péndulo y se rota con más facilidad. Pero a ver, recuerdo, el testículo es como el huevito que está adentro igualito del... Okay. Como un huevo de gallina, ¿no? Y está dentro de la bolsa de la bolsa escrotal, la bolsa de piel. Entonces, ¿qué sucede? De que está despegado, flotando, pero envuelto por una cubierta que se llama túnica vaginalis, que es la que le da soporte, le da fijación. Entonces, a veces no hay una buena fijación y se rota. Esto es entre el testículo y la bolsa. Y la piel. La piel por dentro está el testículo colgando. Entonces de repente no hay una buena fijación y se rota. Se asocia mucho a los movimientos oculares rápidos o la fase... ¿Visualmente se ve la torsión o no? Mira, normalmente se puede ver muy levantado el testículo o un poquito más levantado. Literal, exactamente. Que el músculo se ve tenso. Y generalmente es un dolor tan intenso, lo que comentas es muy importante. ¿Cómo lo podemos ver a simple vista? Pues generalmente la mamá o el niño refieren de que el testículo se ve más elevado que el otro, y inmóvil, no se mueve. Les alivia un poco el dolor que se ponga una truza ajustada que levante, y generalmente conforme va pasando el tiempo se va hinchando. Y entonces ya no es posible identificar la bolsa o el bien tocar o explorar bien porque se va hinchando, va aumentando de volumen, ¿no? Doctor, por ejemplo, si alguien tiene dolor, sabemos que hay muchas cosas que pueden causar dolor testicular, incluso una hernia, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo sé que tengo que salir corriendo al doctor por ser...? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque el dolor testicular agudo es intenso y súbito. Y es una característica que del 1 al 10, que llamamos la escala análoga del dolor, es 9 o 10. Es un dolor intenso y que generalmente muchas veces se acompaña de náuseas y vómitos por la intensidad que tiene el dolor. Entonces, si tenemos una situación así en casa, ya sea un adulto, un adolescente, un niño,
es de correr inmediatamente a la consulta. Es imposible que no me duela. Es imposible que se quede en casa. Muchas veces ocurre que van y les dan un tratamiento, les dan un analgésico, o incluso pueden ir con algún médico que no esté pensando en el diagnóstico en ese momento y no lo diagnostique, le dan un calmante. No, esto es de que lo vea el médico de urgencias o el especialista, y lo ideal es hacer un ultrasonido para valorar precisamente lo que comentas, que no es una hernia, que no es una inflamación, aunque el dolor es característico, es intenso y no cede tan completamente a los analgésicos. ¿Por qué es importante? Claro, sí. ¿Por qué es importante acudir inmediatamente? Porque ¿qué pasa con un órgano que no le llega a circulación? Si pasan más de 6 horas, se muere el tejido. Entonces, lo que se podía componer, después no se puede componer. Sí. No, pues ya correr. Correr acaba en lo que llamamos orquiectomía, que es quitar el testículo. Generalmente cuando hay la precaución, acuden inmediatamente a urgencias, lo valora el médico de urgencias y revisa el testículo. Si hay un urólogo ahí, pues qué mejor. Revisa el testículo, la posición del testículo, y se pide un ultrasonido Doppler testicular, que es el que mide la circulación. Ahí se ven obviamente imágenes características de la torsión. Se hace el diagnóstico y se tiene que operar, es quirúrgico. Entra a quirófano la persona de emergencia y se hace inmediatamente la corrección quirúrgica, es decir, se alinea el testículo otra vez, se fija cuando está viable. Cuando ha pasado más de 6 horas es muy probable de que haya que quitar el testículo, porque se muere, pues no le llega oxígeno y se necrosa, lo que llamamos, se pone negro, y hay que quitarlo. Entonces, en el caso de que llegó oportunamente, pues se corrige volviendo a la suposición, derrotándolo, fijándolo, y algo muy importante, se fija el testículo contralateral para que no le pase eso en un futuro al otro testículo. Sí. Que hay algo que yo, bueno, no yo, ¿verdad? Pero que puedan hacer los hombres para prevenir esto, las mamás, por ejemplo, no sé, no comer verde o no comer lo que sea o algo así. Es algo impredecible, ¿no? Es lotería genética. Es una urgencia, es una lotería genética, como ocurre igual cuando hay una torsión de ovario, igual los ovarios se pueden torcer. Sí, y es el equivalente a la torsión testicular. Yo pensé que de esta nos habíamos salvado. Ahí sí, es menos frecuente tal vez que la torsión testicular en el adulto, pero puede suceder. Y entonces es algo que no tiene un antecedente ni nada. Lo único que recomendamos es de que si ven o notan un dolor intenso, súbito, de predominio en la madrugada o en la noche, y a veces no va con la madrugada, a veces va con otro horario, ¿no? Pero generalmente es en ese horario. No se queden en casa. Se ha asociado mucho al sueño profundo. Sucede que cuando tenemos un sueño profundo hay contracciones de los músculos que levantan y suben el testículo, y eso puede ocasionar una contracción súbita que rote el testículo, y puede suceder. Aunque no se dé dilucidado que esto sea la causa, pero generalmente se asocia a esto. Entonces, no quedarse en casa, no quedarse con la idea, porque ha sucedido de que van con alguien y les dice que no es nada y le dan un tratamiento. No quedarse con la idea, hay que hacer un estudio, un ultrasonido, algo que corrobore que no es algo, una torsión, porque si es una torsión, pues perdemos el órgano. Claro. Aunque con un órgano, para los que han pasado por alguna situación, con un testículo se puede poblar toda la tierra. Pero no es lo ideal, pues si ya lo tienes, cuídalo. Sí, ya lo tienes, cuídalo. Sí. Y sucede también mucho en los niños que nacen con alteraciones con los testículos más arriba, que se llama criptorquidia. Para que tengan cuidado esas mamás, ¿no? Sí, de hecho, ya habíamos platicado en alguna ocasión del no descenso testicular, o no lo hemos tocado, ¿verdad? Que sucede a algunas personas que no les descienden bien los testículos, tienen más predisposición a la torsión. Entonces hay que corregirlo. Y pues no quedarse en casa, no autorrecetarse, y ser muy objetivos. Ok, no tengo torsión, aquí está el estudio que no tengo torsión. Claro. O ya me valoró un experto que dice que no hay torsión. Otra cosa bien importante, ¿no? O sea, creo, ¿no? Muchas veces, no te van a decir, no tiene nada. No, que te hagan el ultrasonido. O sea, vale la pena. No duele, no te inyectan nada, no te metes nada por ningún lado. Exacto. O sea, chavos, sean conscientes de esa parte, ¿no? No te vayas con el doctor que sopesó la situación literal. No, eso, ahí tenemos que ser muy objetivos, muy congruentes, y una medicina basada en la evidencia clínica de un soporte de un estudio. O bien un especialista en el área, como en el caso de los urólogos,
porque eso pues uno lo ve muy seguido. Desafortunadamente, y en la estadística de todos los pacientes que me ha tocado ver y que a la mayoría de los colegas nos ha tocado ver, y las estadísticas de otros países y todo, un pequeño porcentaje es el que logra rescatar el testículo. Generalmente hay el descuido de decir ya se me va a pasar, ya se me va a quitar, y no se hace nada, ¿no? Es que, ¿sabe qué, doctor? Nadie sabe de este tema. Bueno, no nadie, ¿verdad? Pero muchos no sabemos de este tema. Yo nunca lo había realmente escuchado. Escuchas el tema, pero no crees que sea algo de cuestión de 6 horas. Sí, son 6 horas. 6 horas no es nada. No es nada. En lo que te levantas, le piensas y todo, ya pasaron 2 horas. Dices, ay, me espero a que se me pase. Me espero y ya. Y me ha tocado mucho pacientes que vienen de municipio, que van, les recetan algo, les dan algo y vienen no, de que amanezca o si es de noche ya no salgo. No, eso es algo de correr y corregirlo porque está en juego el órgano, pues. Pues sí, pues Doc, denos tu teléfono, ahí aparece, me parece en pantalla. Ok, estamos en Hospital Seracón, consultorio 203, y los teléfonos ahí aparecen en pantalla. Les recomendamos nuestro blog del urólogo y la página urologos.com.mx. Ahí está, para que tengan a su urólogo de cabecera. Doctor Ferrera, muchísimas gracias. Un gusto y esperar que algún testículo se salve ahí de la audiencia, ¿no? que no pasemos por esto, ¿no? Claro que sí, y de los que no son audiencia también que compartan.